Bueno, Gilberto Martel, compañero del Departamento de Agua en el ITC, es ingeniero técnico industrial y dentro de la casa pues coordina los proyectos que tenemos en el departamento relacionados con la depuración de aguas residuales y la regeneración de agua. Tiene bastantes años de experiencia en este sector de la depuración y un poco su cometido es intentar trasladarnos en ese marco normativo en el que nos estamos moviendo, tanto de los requerimientos normativos de depuración como los requerimientos de cara a la reutilización de agua. Muy bien. Muy bien, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la asistencia. Bien, la idea es hacer una brevísima introducción sobre aspectos normativos, sobre todo a personas que se acercan por primera vez a este ámbito, ¿no? En la sala hay personas debidamente expertas en aspectos normativos, pero siempre es bueno poner un marco de referencia para que tengamos un poco claro qué referencias tenemos que tomar en cuenta en estos aspectos, ¿no? Lo primero, bueno, simplemente comentar que las competencias para la evacuación y el tratamiento de aguas residuales son competencias municipales, que la Ley de Aguas de Canarias, cualquier tipo de depuración de aguas residuales requiere autorización de los consejos insulares de agua. Los entes responsables, los titulares, deben garantizar que estos sistemas de tratamiento funcionan adecuadamente. Estoy pensando en el caso de una industria que tiene que tratar sus aguas residuales, pero siempre los consejos insulares de agua tienen un poco la capacidad de subrogar ese tipo de instalaciones si no funcionan adecuadamente. Hay un decreto del año 94 que regula lo que es el reglamento de control de vertidos al dominio público hidráulico en Canarias, donde se diferencia desde pequeños usuarios no domésticos, estoy centrando un poco en el sector industrial, pequeñas explotaciones industriales, agrícolas o turísticas que pueden verter directamente al alcantarillado sin una depuradora, siempre que ello, esto es importante, no dificulta la depuración o reutilización de agua. Ahí se habla de que a partir de determinados caudales diarios o cantidad de sólidos, pues tendrán que tener esas industrias, esas instalaciones, algún tipo de depuradora de tipo industrial, pero con matices, ¿no? En defecto de que, en ausencia de ordenanzas municipales de vertidos, los consejos insulares de agua tienen sus propias ordenanzas, ¿no?, para un poco marcar valores límites de vertidos al alcantarillado, ¿no?, que eviten esos problemas de tratamiento en la red pública de depuradoras o la posible reutilización. Aquí algunos parámetros en el caso del Plan Hidrológico de Gran Canaria, pero hay que tener en cuenta que se pueden establecer para determinados tipos de industrias que viertan determinados parámetros específicos que, como comentaba, puedan poner en riesgo la depuración o la reutilización en el sistema público, incluso ante cualquier actividad, entidad o independencia incluso del caudal de que se esté tratando, pues tener que hacer un tratamiento de esas aguas residuales, ¿no? Eso, por tanto, dependerá mucho de la actividad y de las condiciones el que haya que tratar las aguas residuales antes de verterlas al alcantarillado o no. Existen casos a nivel municipal donde existen valores máximos, ¿no?, ordenanzas municipales, donde en algunos casos son más restrictivos incluso que las ordenanzas a nivel insular, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Agüimes, ¿no?, que implica al polígono industrial de Arinaga, y en algunos casos, como por ejemplo el caso de Santa Cruz de Tenerife, hay diferencia entre los vertidos domésticos y no domésticos. En el caso de los no domésticos hay algunos parámetros que son más permisivos de alguna forma, entendiendo que estamos hablando de determinadas industrias o actividades que por su funcionamiento, la actividad económica requiere unos vertidos con mayor laxitud al alcantarillado, incluso que para determinados parámetros se puede tratar con la entidad gestora de la red de saneamiento y de tratamiento de aguas residuales en qué condiciones se podría verter al saneamiento para no entrar en contradicción con la propia actividad económica de esa industria. Eso en cuanto a lo que es el vertido al saneamiento y la obligación de tratar las aguas residuales. Nosotros en España tenemos desde el año 2007 un Real Decreto que regula lo que es la reutilización de las aguas depuradas. Ese Real Decreto establece una serie de conceptos que es importante tener en cuenta, ¿no? Una cosa es la estación depuradora de aguas residuales, que en este caso puede ser una depuradora pública, que su objetivo es cumplir la normativa de vertido al dominio público hidráulico, ya sea cauce público o vertidos al mar o incluso
al dominio público, puede ser el acuífero también, y ahí se introduce el concepto de estación regeneradora de aguas residuales, es decir, la estación regeneradora acondiciona el agua ya tratada para su vertido al medio ambiente para su reutilización. Y esto es un concepto importante, ahí surge el concepto de aguas regeneradas. Cuando hablamos de reutilización en España hablábamos siempre de aguas regeneradas, y hay un punto de entrega a un usuario final, a unos lugares de uso, con toda una serie de infraestructura de almacenamiento y distribución, y una serie de controles analíticos para garantizar la calidad. Este Real Decreto hace bastante énfasis en calidad según el uso que va a ser aplicado. Aquí habla de usos urbanos, ya sean residenciales, temas de zonas verdes, uso agrícola con diferentes categorías según el tipo de cultivos que se vayan a aplicar, usos industriales, recreativos, ambientales, y cada tipo de uso tiene unas condiciones estrictas en cuanto a básicamente unos indicadores de carácter sanitario para garantizar la salud pública, que es el principal énfasis en el que pone este Real Decreto de reutilización. Aquí un poco los parámetros en donde se mueve normalmente esta normativa, no son tantos parámetros de control, pero sí hay que cumplirlos. Y en el caso, por ejemplo, de los usos industriales, pues se habla de aguas de proceso y limpieza, excepto la industria agroalimentaria, aguas de proceso para la industria alimentaria con otros criterios distintos en cuanto a la calidad de ese agua, torres de refrigeración, etcétera, ¿no? Yo quería hacer énfasis en un aspecto importante, ¿no? Aquí hablamos de una serie de elementos: una estación depuradora de aguas residuales, una parte de regeneración para adecuar el agua a esos usos y una entrega a un tercero para los lugares de usos, ¿no? Cuando estamos hablando de un tratamiento dentro de nuestra propia industria, dentro de nuestra agua de proceso, donde nosotros podemos tratar un agua de proceso, puede incorporarse en otro proceso y reciclar el agua internamente en nuestra industria, en principio no aplicaría este Real Decreto. Eso depende de los requerimientos que tengamos en nuestro proceso interno, de qué calidad necesitamos. Pero cuando se hace el agua, entrega a un tercero, evidentemente así que hay que cumplir este Real Decreto. Actualmente estamos en una situación cambiante en este sentido. Hay una propuesta de reglamento europeo y del Consejo relativo a la reutilización, pero que se centra en la reutilización agrícola, en principio no en otros usos. Este reglamento europeo es un reglamento que parte de la concepción de que en la Unión Europea cada vez más presión sobre los recursos hídricos por su escasez, deterioro de la calidad, cambio climático, sequías recurrentes. Evidentemente esto en la Unión Europea impacta de forma diferente en los países del sur que en los países del centro o del norte de Europa. La percepción es diferente, pero bueno, está un poco la filosofía de este Real Decreto. Y la Unión Europea se plantea cómo mejorar estos aspectos, ¿no? Uno de ellos fundamental es la potencial mayor reutilización de las aguas depuradas, dar un segundo uso a las aguas residuales tratadas, fomentar las tecnologías eficientes en el uso del agua en la industria, ahí entraría la economía circular y todo lo que es el ahorro de agua dentro de la industria, y en el sector agrícola técnicas de riego que permitan mayor ahorro de agua. La idea es también plantear unas normativas sanitarias equivalentes para que funcione bien el mercado interior dentro de la Unión Europea. Es decir, cuando países del sur exportamos productos que han sido regados con aguas regeneradas, en España con unos controles muy estrictos y demás, pues bueno, en Europa, si hay una normativa común, probablemente pues se pueda crear mejores condiciones de confianza en cuanto a esos productos que vienen del sur de Europa, que siempre, con el tema de la reutilización de aguas depuradas, siempre surgen los prejuicios, ¿no? Y a veces la forma de solventarlos es con información, con datos y con una normativa común. Entonces el objetivo de la Unión Europea es armonizar unos requisitos mínimos de calidad, de frecuencia en los controles, y también aquí se introduce un concepto nuevo que es el tema de la gestión de riesgos, ¿no? De definir en cada sistema de reutilización los puntos críticos, gestión de riesgos y prevenir, no solo simplemente controlar la analítica que cumplimos, sino también el control de riesgos. Bueno, esta normativa establece en el sector para uso agrícola, reutilización agrícola, una serie de categorías en cuanto a calidad mínima del agua, A, B, C y D, según las categorías de cultivos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de cultivos industriales energéticos y productores de semillas con todo tipo de riego. Es decir, el método de riego también es importante, no es lo mismo un riego donde puede estar en contacto el agua con el producto que va a ser, que se está haciendo regado, o sistemas de riego localizados, incluso riegos enterrados donde se impide ese contacto. Ahí las calidades pueden ser
diferentes, ¿no? Y hay un comentario, ¿no?, en esta normativa que, sin perjuicio de la legislación pertinente de la Unión en los ámbitos de medio ambiente y la salud, los Estados podrán utilizar agua regenerada para usos adicionales tales como la reutilización en la industria, fines ambientales y demás. Es decir, que esto aplicaría específicamente a los usos agrícolas. En el Real Decreto que estábamos comentando antes, en cuanto a otros usos, seguiría vigente, ¿no? Aquí se habla de los diferentes tipos de calidades, dependiendo del sistema de la calidad, la categoría que tiene que ver con la aplicación y con el método de riego. Aquí también habla de los tratamientos adecuados indicativos. Hay que tener en cuenta que en el caso nuestro, en Canarias, en España en general, pero en Canarias específicamente, los sistemas de reutilización de aguas regeneradas, los tratamientos avanzados, tratamientos terciarios, son normalmente muy avanzados. Se introducen tecnologías de membrana que garantizan una calidad máxima del agua regenerada, que aquí ni se contempla. Aquí se contempla filtración, desinfección. Es decir, en el ámbito, nosotros estamos muy avanzados en este ámbito, pero es verdad que este reglamento europeo, cuando se aplique, va a requerir un cambio a la hora de la reutilización, y eso es un tema que de alguna forma preocupa, sobre todo en cuanto al incremento de los costes analíticos, controles y demás, que a lo mejor no redundan tanto en la seguridad del producto que está siendo reutilizado, pero sí en los costes y en la complicación de la gestión. En principio está en debate entre el Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento Europeo, que van a tener que llegar a un acuerdo, y una vez llegado se aprobará, y en 20 días entraría en vigor directamente. No es algo que haya que transponer a la normativa española y después Canarias, sino que como es un reglamento europeo, es de aplicación directa desde el momento en que, bueno, aquí habla de 20 días después de su aprobación. Estamos pendientes, en todos lados, un poco pendientes de esa aprobación. El Gobierno de Canarias está preocupado por este tema, por supuesto, y es parte activa, ¿no?, en los debates para un poco dar nuestra visión. Y, bueno, si quieren comento, ¿no?, que el 30 de enero precisamente hay un encuentro en Santa Cruz de Tenerife con el Ministerio para explicar cómo está este Real Decreto, cómo se puede aplicar, que organiza la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Y bueno, ahí supongo que habrá más jornadas, porque habrá un trabajo muy importante de divulgación, ¿no?, pendientes de cuándo se pueda aprobar este reglamento europeo. Bien, sin más, muchas gracias por su atención y